Mi suegra me obligó a vender nuestra casa para salvar el negocio de mi esposo, y todos celebraron, convencidos de que me habían quitado todo. No discutí. Esperé 3 días. Hasta que el banco descubrió que la casa nunca había estado a nombre de él. Llevo 6 años casada con mi esposo y durante todo este tiempo pensé que uno de los mayores problemas de nuestro matrimonio era mi suegra. Ahora creo que el verdadero problema era que mi esposo siempre le daba la razón. La casa en la que vivimos la compré antes de casarme. No fue un regalo de mis padres ni algo que heredé de la nada. Trabajé varios años, ahorré todo lo que pude y además recibí una pequeña herencia de mi abuela. Con eso pude dar la cuota inicial y sacar una hipoteca. Cuando conocí a Daniel todavía estaba pagando la casa, y cuando nos casamos él se mudó conmigo. Desde entonces pagamos juntos algunos gastos, como servicios, reparaciones y cosas del día a día, pero la hipoteca siguió saliendo principalmente de mi cuenta porque era una deuda que yo ya tenía antes de conocerlo. Nunca tuve problema con que él considerara la casa su hogar. Para mí era nuestra casa en el sentido normal de la palabra. Lo que no sabía era que, para mi esposo y su madre, nuestra casa significaba que algún día podrían decidir qué hacer con ella. Daniel tiene un restaurante que abrió con ayuda de su padre. Durante los primeros años le fue bastante bien y eso hizo que todos en su familia lo vieran como el hombre que iba a sacar adelante a todos. Yo nunca tuve nada contra el restaurante. Incluso lo ayudé algunas veces con cosas administrativas y en temporadas complicadas puse dinero para cubrir gastos pequeños, pero siempre fui muy clara en que no quería involucrar mis ahorros ni mi casa en el negocio. Daniel decía que lo entendía. El problema empezó cuando el restaurante comenzó a perder dinero. Al principio eran cosas pequeñas. Un proveedor al que le debían dinero, una reparación más cara de lo esperado, un mes flojo. Después empezaron a aparecer préstamos y tarjetas comerciales que yo ni siquiera sabía que existían. Cuando le preguntaba a Daniel cuánto debían realmente, siempre me decía que estaban un poco apretados, pero que el siguiente mes sería mejor. La primera vez que mi suegra mencionó vender la casa pensé que estaba bromeando. Estábamos cenando y dijo que, si vendíamos, podíamos pagar las deudas del restaurante y comprar después algo más pequeño. Yo le contesté que no quería vender. Margaret, mi suegra, me miró como si acabara de decir una estupidez y respondió que no entendía por qué estaba siendo tan egoísta si el negocio también era el futuro de su hijo. Daniel no me defendió. Solo dijo que deberíamos considerarlo. A partir de ahí comenzaron las conversaciones en casa. Daniel insistía en que vender era temporal, que no íbamos a quedarnos sin nada, que con el restaurante recuperado podríamos comprar otra propiedad en unos años. Yo le preguntaba qué pasaría si el negocio volvía a tener problemas y entonces se quedaban sin restaurante y sin casa. Nunca tenía una respuesta concreta. Mi suegra, por su parte, decidió convertirlo en un asunto familiar. Me decía que una esposa de verdad no dejaba hundirse a su marido por proteger una propiedad. En una llamada incluso me dijo que yo había tenido mucha suerte porque Daniel había construido una vida conmigo y que ya era hora de que yo demostrara que también estaba dispuesta a sacrificar algo por él. Eso fue lo que más me molestó. No era que me pidieran vender un sofá, un carro o algún objeto. Querían que entregara el único patrimonio importante que tenía para cubrir deudas de un negocio que yo no controlaba. Al final cedí, pero no porque estuviera convencida. Daniel pasó semanas diciéndome que era nuestra única salida y terminé aceptando poner la casa en venta con la condición de que todo quedara por escrito y que el dinero se destinara exclusivamente a las deudas del restaurante. Yo estaba agotada de pelear y, sinceramente, también quería saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Cuando le conté a Margaret que había aceptado, se puso tan contenta que hasta me abrazó. Me dijo que sabía que al final yo iba a hacer lo correcto. Después llamó a Daniel y entre los dos empezaron a hablar de cómo salvarían el restaurante. Parecía que ya habían celebrado la venta antes de que siquiera existiera un comprador. Lo que ellos no sabían era algo bastante importante: la casa nunca estuvo a nombre de Daniel. La compré antes de casarnos y la escritura siempre estuvo únicamente a mi nombre. Nunca añadí a Daniel como propietario, nunca firmé una hipoteca usando la casa como garantía y nunca le di autorización para hacerlo. Él lo sabía perfectamente porque lo habíamos hablado cuando nos casamos. 3 días después de aceptar vender,
recibí una llamada de la compañía encargada del cierre. Me dijeron que habían encontrado un problema durante la revisión de los documentos y necesitaban hablar conmigo antes de continuar. Pensé que sería alguna cuestión relacionada con la hipoteca que todavía quedaba pendiente, pero entonces me preguntaron si Daniel tenía algún derecho de propiedad sobre la casa. Les dije que no. La persona al otro lado hizo una pausa y me preguntó por qué Daniel había presentado información ante el banco indicando que tenía un interés sobre la propiedad. Me quedé completamente callada. Cuando colgué, revisé algunos documentos que tenía guardados y luego llamé a Daniel. Le pregunté directamente si había intentado utilizar la casa como respaldo para conseguir dinero para el restaurante. Primero me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Cuando le expliqué que el banco había encontrado la discrepancia, cambió la historia y dijo que solamente había estado explorando opciones. Le pregunté entonces por qué había presentado la casa como un activo suyo. No respondió durante varios segundos. Después me dijo que no tenía sentido hacer un drama porque de todos modos íbamos a venderla. Ahí entendí que no había sido simplemente una familia desesperada intentando salvar un negocio. Habían estado tomando decisiones sobre algo que no les pertenecía y esperaban que yo simplemente firmara, entregara el dinero y me quedara agradecida por haber salvado a mi esposo. Todavía no le he contado a Margaret lo que descubrí. Tampoco le he dicho a nadie de su familia que la venta está detenida. Ellos creen que en pocos días tendrán el dinero para tapar el agujero del restaurante. Mañana tengo que hablar nuevamente con la compañía de títulos y con un abogado. No sé todavía hasta dónde llegó Daniel con el banco ni qué otros documentos pudo haber presentado. Lo único que sé es que durante semanas todos actuaron como si me hubieran convencido de renunciar a mi casa. No saben que la casa nunca dejó de ser mía. Actualización 1. 4 días después de mi publicación, tuve la reunión con la compañía de títulos y con el abogado que contraté. Para ese momento ya había dejado de intentar convencerme de que probablemente todo tenía una explicación sencilla. Si Daniel solamente hubiera cometido un error al llenar una solicitud, habría sido grave, pero todavía podría haberlo entendido como una estupidez. Lo que encontré esa mañana fue bastante peor. La persona de la compañía de títulos me explicó que la casa estaba registrada únicamente a mi nombre y que Daniel no tenía ningún derecho de propiedad registrado sobre ella. También me aclaró que, para venderla, yo tendría que autorizar y firmar los documentos correspondientes. Hasta ahí, todo era exactamente lo que yo esperaba. El problema estaba en la información que Daniel había entregado al banco cuando intentó conseguir financiamiento para el restaurante. Había presentado la propiedad como un activo sobre el que tenía interés, y el banco había pedido documentación para comprobarlo. Ahí fue donde todo se vino abajo porque no pudieron encontrar ningún documento que demostrara que Daniel era propietario. Le pregunté si eso significaba que el banco podía quedarse con mi casa y me dijeron que no, al menos no por esa operación. Porque yo nunca había firmado una garantía ni había autorizado que la propiedad se utilizara como respaldo. El abogado me explicó que el banco estaba tratando de aclarar exactamente qué había ocurrido y que lo importante era que yo no firmara absolutamente nada hasta entender todas las circunstancias. Salí de aquella reunión con una carpeta llena de documentos y con una sensación bastante extraña. Durante semanas había pensado que estaba sacrificando mi casa para salvar el negocio de mi esposo. Ahora estaba descubriendo que, mientras yo discutía con Daniel sobre si debíamos venderla, él ya había estado presentándola ante terceros como si pudiera disponer de ella. Esa misma tarde lo llamé. No quería discutir por teléfono, pero necesitaba escucharlo directamente. Le pregunté si había presentado la casa como garantía para conseguir dinero. Esta vez no negó que hubiera hablado con el banco. Me dijo que había estado buscando diferentes opciones porque el restaurante necesitaba liquidez y que nunca llegó a cerrar ningún préstamo usando la propiedad. Le respondí que eso no contestaba mi pregunta. Le pregunté por qué había dicho que tenía un interés sobre la casa si sabía perfectamente que la escritura estaba solamente a mi nombre. Daniel se quedó callado y después me dijo que no entendía por qué estaba convirtiendo aquello en algo tan grande. Me dijo que éramos marido y mujer, que la casa era nuestro hogar y que cualquier banco iba a verla como parte de nuestros bienes. Le recordé que una cosa era vivir juntos y otra muy diferente era afirmar que era dueño de algo que legalmente no le pertenecía. Entonces empezó a molestarse y me dijo que yo estaba actuando como si él fuera un extraño.
Le contesté que no era yo quien había hecho eso. Después de esa conversación, Daniel dejó de hablarme durante varias horas. Pensé que quizá finalmente estaba entendiendo la gravedad de lo que había hecho, pero esa noche apareció Margaret en mi casa. Ni siquiera preguntó si podía entrar. Apenas cerré la puerta, comenzó a decirme que estaba arruinando todo. Según ella, el banco estaba dispuesto a ayudar a Daniel y yo había conseguido detenerlo por una cuestión de papeles. Me dijo que no entendía por qué estaba haciendo sufrir a su hijo después de haber aceptado vender la casa. Le pregunté si ella sabía que Daniel había presentado la propiedad como si tuviera derecho sobre ella. No respondió directamente. Me dijo que todos sabíamos que la casa era de los dos en la práctica porque Daniel había vivido allí durante años y había pagado parte de los gastos. Le expliqué que pagar servicios, reparaciones o comida no convertía a nadie automáticamente en propietario. Margaret se puso furiosa y me dijo que yo siempre había sido demasiado obsesionada con el dinero. Esa frase me hizo reír, pero no porque fuera graciosa. Le dije que era curioso escuchar eso de una mujer que llevaba semanas intentando conseguir que yo vendiera mi casa para cubrir las deudas de su hijo. Entonces soltó algo que todavía no consigo olvidar. Me dijo que si yo no vendía la casa, el restaurante probablemente iba a quebrar y que, cuando eso ocurriera, Daniel iba a perder todo lo que había construido. Le pregunté qué pasaría conmigo si vendía mi casa y el restaurante volvía a tener problemas 6 meses después. Me respondió que entonces ya pensaríamos en otra solución. Otra solución. Esa fue la respuesta. No tenían un plan para nosotros. Tenían un plan para sacar dinero de mí. Margaret terminó diciéndome que Daniel estaba bajo una presión enorme y que yo debía dejar de castigarlo por una decisión que había tomado para salvar a su familia. Le dije que él no había tomado esa decisión para salvar a su familia. La había tomado porque necesitaba dinero y sabía que yo tenía un activo que él no podía conseguir por su cuenta. Ella me llamó egoísta, desagradecida y hasta dijo que estaba destruyendo el matrimonio por orgullo. No discutí más. Le pedí que se fuera. Esa noche Daniel me escribió varios mensajes diciendo que necesitábamos hablar. Me dijo que no quería perderme y que todo se había salido de control. Después admitió algo que cambió por completo mi forma de verlo. Me dijo que sabía que yo nunca habría aceptado utilizar la casa como garantía, así que había preferido no contarme todos los detalles mientras buscaba una solución. Le pregunté qué otros detalles me había ocultado. No respondió. Al día siguiente empecé a revisar todos los documentos financieros que tenía de nuestro matrimonio y del restaurante. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero ya no confiaba en su versión de nada. Encontré estados de cuenta, avisos de préstamos, saldos de tarjetas comerciales y varias transferencias que nunca había visto. También descubrí que la cantidad que Daniel me había dicho que necesitaba para salvar el restaurante era mucho menor que la deuda que realmente tenía. Ahí entendí que la casa no iba a solucionar el problema. Solo iba a comprarles un poco más de tiempo. Y por primera vez desde que comenzó todo esto, dejé de sentir que estaba tratando de salvar mi matrimonio. Empecé a preguntarme qué demonios había estado haciendo mi esposo con nuestro dinero y cuánto de todo esto había estado ocultándome. Actualización 2. 3 semanas después de mi última actualización, ya no estaba intentando convencerme de que Daniel había cometido un error. Había demasiadas cosas que no encajaban, cuanto más revisaba, más claro quedaba que el problema no era solamente que el restaurante estuviera pasando por una mala racha. Había deudas que yo desconocía, transferencias que nunca había autorizado y decisiones financieras que mi esposo había tomado mientras me decía que solamente estábamos atravesando un par de meses difíciles. Para ese momento ya estaba durmiendo en casa de una amiga algunos días y pasando otros en mi propia casa, pero Daniel y yo prácticamente habíamos dejado de convivir como pareja. Hablábamos solamente cuando era necesario y casi todas nuestras conversaciones terminaban de la misma manera. Con él diciendo que yo estaba exagerando y yo preguntándome por qué tenía que descubrir cada mentira por mi cuenta. Contraté a un abogado para revisar mi situación, por recomendación suya, reuní todos los documentos que pude encontrar. Yo no quería hacer una guerra contra Daniel sin saber primero qué había ocurrido realmente. Necesitaba entender qué parte de las deudas eran del restaurante, cuáles podían afectarnos como matrimonio y por qué había llegado al punto de intentar involucrar mi casa.
Durante varios días estuvimos revisando estados de cuenta, documentos del negocio, contratos y transferencias. Fue ahí cuando apareció algo que me hizo sentir todavía peor que el intento de usar la casa como garantía. Daniel había estado sacando dinero del restaurante para cubrir gastos que no tenían nada que ver con el negocio. Había pagos de tarjetas personales, compras bastante grandes, gastos de viajes y varias transferencias a Margaret. Cuando le pregunté anteriormente por qué el restaurante necesitaba tanto dinero, siempre hablaba de proveedores y nómina, pero una parte importante del dinero había terminado cubriendo cosas personales. No era que el negocio hubiera tenido un año terrible y simplemente necesitara ayuda. Daniel había estado tapando agujeros que él mismo había creado. También descubrimos que la cantidad que me había dicho que necesitaba para salvar el restaurante estaba muy lejos de la deuda real. Él me había hablado de una cifra que, aunque enorme para nosotros, parecía manejable si vendíamos la casa. Los documentos mostraban otra historia. Había préstamos comerciales, tarjetas, obligaciones con proveedores y deudas personales relacionadas con el negocio. Incluso si hubiéramos vendido la casa, el dinero habría servido para cubrir una parte del problema, no para solucionarlo. Lo peor fue descubrir que Margaret lo sabía. Mi abogado encontró varias transferencias hacia ella y, aunque al principio Daniel intentó decir que eran préstamos familiares, después admitió que su madre había recibido dinero durante los meses anteriores. Cuando le pregunté directamente para qué había sido, me dijo que algunas veces necesitaba ayudarla con gastos y que no veía nada raro en eso. Le recordé que no estábamos hablando de dinero que le sobraba. Estábamos hablando del mismo restaurante que supuestamente estaba a punto de cerrar porque no tenía suficiente efectivo. Unos días después encontré mensajes entre Daniel y Margaret. No eran conversaciones ambiguas. Hablaban directamente de vender la casa y de lo que harían con el dinero. En uno de ellos, Margaret le decía que una vez que la venta estuviera cerrada yo no tendría forma de echarme atrás y que lo importante era conseguir que firmara antes de que empezara a preguntar demasiado. Cuando leí eso, tuve que dejar el teléfono sobre la mesa porque me temblaban las manos. No era una madre preocupada por el negocio de su hijo. Estaba ayudándolo a convencerme de entregar mi propiedad sin contarme toda la verdad. Había otro mensaje todavía peor. Daniel le decía que yo estaba haciendo demasiadas preguntas y que probablemente tendría que insistir con el argumento de que la casa era de los dos. Margaret respondió que ella se encargaría de hacerme sentir culpable. Entonces entendí por qué durante semanas había repetido exactamente las mismas frases que ella. No habían sido conversaciones espontáneas. Habían estado hablando sobre mí a mis espaldas y preparando la manera de presionarme. Cuando confronté a Daniel, no intentó negar los mensajes. Me dijo que todo se había salido de control y que él solamente quería mantener vivo el restaurante. Le pregunté por qué nunca me había contado cuánto debía realmente. Me respondió que tenía miedo de que yo dijera que no. Le dije que esa respuesta era precisamente el problema. Él sabía que yo no iba a aceptar si conocía toda la situación, así que decidió quitarme la posibilidad de tomar una decisión con toda la información. Después me pidió que no destruyera su vida por unos errores. Le respondí que yo no había destruido nada. Él había firmado los préstamos. Él había acumulado las deudas y él había intentado utilizar una propiedad que no le pertenecía. Me dijo que todavía podíamos arreglar nuestro matrimonio y que, si yo volvía a confiar en él, podríamos empezar de nuevo. Le pregunté cómo podía confiar en alguien que había decidido que era mejor mentirme que escuchar un no. No tuvo respuesta. Mientras todo esto ocurría, Margaret seguía llamándome. Primero intentó convencerme de que perdonara a Daniel. Después empezó a decirme que si el restaurante cerraba sería culpa mía porque yo había tenido la oportunidad de salvarlo y había decidido no hacerlo. Finalmente me dijo que no entendía cómo podía mirar a mi esposo a la cara después de dejarlo caer cuando más me necesitaba. Le respondí que yo llevaba años mirándolo a la cara mientras él me decía que todo estaba bien cuando no lo estaba. Fue entonces cuando tomé la decisión que más me costó hasta ese momento. No iba a vender la casa. No iba a poner un solo dólar más en el restaurante y tampoco iba a seguir intentando salvar un matrimonio en el que la otra persona llevaba meses tomando decisiones importantes a mis espaldas. Le entregué a mi abogado todos los mensajes y documentos que había encontrado.
Me dijo que lo más sensato era dejar que el proceso siguiera su curso y no intentar tomar represalias por mi cuenta. Eso hice. No llamé a los proveedores de Daniel, no publiqué sus deudas, no contacté a nadie para avergonzarlo. Simplemente dejé de tapar los problemas que él había creado. Daniel dejó de hablarme durante varios días. Después empezó a escribirme que necesitaba verme porque el restaurante estaba cada vez peor. La venta de la casa había quedado completamente detenida y el dinero que todos habían dado por seguro nunca llegó. Por primera vez, Daniel tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones sin poder utilizar mi patrimonio como salida. Y mientras él intentaba descubrir cómo mantener abierto el restaurante, yo estaba preparando los documentos para separarme. Lo extraño es que durante mucho tiempo pensé que perder la casa sería lo peor que podía pasarme. Ahora entendía que la casa nunca había sido el verdadero problema. El problema era que había pasado 6 años creyendo que mi esposo estaba construyendo una vida conmigo, cuando en realidad llevaba bastante tiempo intentando construir una salida a costa de mí. Actualización final. 7 meses después de mi última actualización, finalmente puedo decir que todo terminó, aunque no de la manera que Daniel, Margaret o yo misma imaginábamos cuando empezó este desastre. El divorcio ya está prácticamente finalizado y la casa sigue siendo mía. No hubo una venta, no hubo una hipoteca nueva y tampoco terminé entregando mis ahorros para salvar un negocio que nunca estuvo tan sano como mi esposo me hizo creer. Durante los primeros meses tuve miedo de que Daniel intentara reclamar parte de la propiedad o que apareciera algún problema que pudiera complicar las cosas, pero después de revisar toda la documentación, mi abogado confirmó que la situación de la casa estaba bastante clara. La había comprado antes del matrimonio, estaba registrada únicamente a mi nombre y yo podía demostrar de dónde había salido el dinero para adquirirla. El restaurante no corrió con la misma suerte. Unas semanas después de mi última publicación, Daniel tuvo que cerrar temporalmente porque ya no podía cubrir todos los pagos. Intentó conseguir otro préstamo, pero después de lo ocurrido con el banco y de que revisaran sus obligaciones, las opciones que tenía eran muy limitadas. Yo no tuve nada que ver con eso. No llamé al banco para perjudicarlo ni hice nada para acelerar su caída. Simplemente dejé de poner dinero y dejé de intentar solucionar problemas que él había creado. Al final, el restaurante terminó cerrando y Daniel tuvo que negociar sus deudas por su cuenta. Margaret también terminó teniendo problemas económicos. Parte del dinero que Daniel le había transferido durante los meses anteriores tuvo que ser considerado dentro de la revisión de sus finanzas y ella terminó vendiendo algunas cosas para cubrir sus propias obligaciones. No voy a mentir diciendo que me dio pena, porque después de todo lo que me dijo y de la forma en que intentó presionarme, me costó muchísimo sentir lástima por ella. Durante meses había actuado como si yo fuera una especie de obstáculo entre su hijo y el éxito, pero cuando el restaurante cerró, ya no pudo seguir fingiendo que el problema era mi negativa a vender la casa. Daniel intentó hablar conmigo varias veces después de eso. La primera vez me pidió que reconsiderara el divorcio. Me dijo que había cometido errores, que había actuado bajo presión y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar nuestra relación. Le pregunté por qué nunca había pensado en hacer cualquier cosa mientras todavía podía contarme la verdad. Me dijo que tenía miedo de perderme y que por eso tomó malas decisiones. Le respondí que precisamente sus mentiras habían conseguido que me perdiera. En otra conversación intentó decirme que todo había empezado con buenas intenciones. Me explicó que quería salvar el restaurante porque sentía que había fallado con su padre y con su familia. Yo entendía que perder un negocio podía ser devastador, pero eso no justificaba lo que había hecho. Le dije que si hubiera venido a mí desde el principio y me hubiera dicho cuánto debían realmente, probablemente habríamos tenido una conversación difícil, pero al menos habría sido una conversación entre esposos. En cambio, decidió ocultarme información, hablar con su madre a mis espaldas y presentar mi casa como si tuviera derecho sobre ella. La conversación más incómoda fue con Margaret. Apareció en mi casa unos meses después de que nos separáramos y me pidió que la escuchara. Dijo que sabía que yo estaba enojada, pero que no creía que debíamos terminar una relación familiar por algo que había ocurrido durante una crisis. Me dijo que Daniel estaba arrepentido y que había aprendido la lección. Después agregó que, si yo hubiera sido un poco más comprensiva, quizá todo habría sido diferente. Le pregunté si todavía pensaba que yo había sido egoísta por no vender la casa.
Me dijo que no era el momento de discutir eso. Entonces le recordé que esa había sido exactamente su opinión durante meses, incluso después de que descubrimos que Daniel había presentado la propiedad como si fuera suya. Le pregunté si alguna vez había pensado en lo que habría pasado si yo hubiera firmado sin revisar nada, si hubiéramos vendido la casa y unos meses después el restaurante hubiera vuelto a tener problemas. Margaret no respondió. Después me dijo que una familia debería ayudarse. Le respondí que estoy de acuerdo, pero que ayudarse no significa engañar a alguien para conseguir su dinero. Fue la primera vez que no intentó discutir conmigo. Simplemente se quedó callada y después se fue. Hace unas semanas recibí una última llamada relacionada con todo esto. El banco había terminado de revisar los documentos que Daniel había presentado durante el proceso de financiamiento y encontró una firma en uno de los papeles que no correspondía con la mía. Yo nunca había firmado ese documento ni había autorizado a Daniel para hacerlo. No voy a entrar en detalles legales porque todavía hay asuntos que están manejando los abogados, pero entregué toda la documentación y dejé que ellos hicieran su trabajo. No tuve que inventar nada, exagerar nada ni intentar arruinar a Daniel. Todo estaba en los documentos que él mismo había presentado. Creo que esa fue la parte más extraña de toda esta historia. Durante meses pensé en vengarme. Hubo días en los que quería contarle a todo el mundo lo que había hecho, mostrar los mensajes, enseñar las transferencias y dejar que todos vieran quién había mentido. Pero finalmente entendí que no necesitaba hacer eso. Las consecuencias ya estaban ahí. Yo solamente tenía que dejar de protegerlo de ellas. Hace unos días terminé de sacar las últimas cosas de Daniel de la casa. Algunas eran objetos pequeños que había dejado en un armario y otras eran cosas que había usado durante años. Mientras las metía en cajas, me di cuenta de que había pasado mucho tiempo pensando que esa casa representaba nuestro matrimonio. Ahora la veo de otra manera. Es la casa que compré antes de conocerlo, la que pagué durante años y la que casi entregué porque me convencieron de que demostrar amor significaba sacrificar mi seguridad. Daniel ya no vive conmigo, el restaurante cerró y Margaret dejó de llamarme. Mi vida no se convirtió mágicamente en algo perfecto. Tuve que pagar abogados, reorganizar mis finanzas y aceptar que mi matrimonio terminó de una forma que jamás imaginé. También tuve que admitir que había ignorado señales durante bastante tiempo porque era más fácil creer que mi esposo estaba pasando por una mala etapa que aceptar que me estaba mintiendo. Pero hay algo que sí cambió. Ya no siento que perdí algo. Ellos pensaron que me habían convencido de entregar mi casa. Margaret incluso celebró cuando acepté venderla, como si finalmente hubiera conseguido quitarme lo único que yo había protegido para mí. Daniel pensó que podía presentarla ante un banco como parte de sus bienes y después convencerme de firmar para arreglarlo todo. Al final, ninguno consiguió la casa. Y tampoco tuve que quitársela a nadie. Simplemente dejé de permitir que la usaran para pagar las consecuencias de sus propias decisiones.